¿Qué dice, parcero? Bueno, pilla, aquí está más o menos el resumen de cómo se hizo. Bueno, yo creo que ahí está bastante bien explicado con todas las fórmulas y eso, pero así por encimita. Bueno, el principio, todas las dimensiones y todo eso se definió como estaba en el PDF tal cual. Entonces, respetando los límites, las cargas, el tipo de acero, las vigas se definieron estas. Entonces, listo. Entonces hagamos por ejemplo, esta, la columna GH. Entonces, partida uno, aquí yo escribí los pasos. Entonces, escribe uno el F crítico, se asume. Entonces, eso depende del tipo de acero y del tipo de pandeo que uno quiera, que uno esté buscando. Entonces, para este caso, la condición era pandeo inelástico, o sea, que fuera mayor a 0,39 FY. O sea, que el F crítico fuera de 19,5 a 50. Entre ese rango se podía asumir. Y el tipo de acero se definió grado 50, a 572 grados 50. Entonces, listo, con esos dos F críticos, por ejemplo, para esta primera, se asumió el 40% de FY, o sea, 20 KSI. Listo. Entonces, con ese acero, con ese F crítico que se asume, se saca el área grosa mínima. Entonces, para definir el área grosa mínima, depende del F crítico del F crítico que se asumió aquí arriba y de la carga última de la columna que se definió en el principio del ejercicio. Entonces, listo, esa área grosa mínima es la carga dividido en 0,9 por este F crítico que se asumió y me da una área grosa mínima que debe cumplir la columna a seleccionar. Entonces, listo, uno se va al catálogo y busca, 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 busca. Y el perfil W más liviano, mayor de 15,7, ese es el que se escoge. Entonces, en este caso cumplió el 10 por 54 con 15,8. Entonces, esto es mayor que esto, entonces listo, cumplió. Entonces se hace el chequeo de esbeltez local. Entonces, ahí en el perfil eh, da los valores de BF sobre 2TSUF y de H sobre TW. Entonces ese es 8,15 y 21,2. Eso los da el catálogo, estos valores. Y se comparan con estos límites que están aquí al principio. Entonces esto dependen solamente del FY y del módulo de elasticidad del acero. Entonces se compara y si cumple, entonces listo, pasa la prueba. Entonces se puede pasar a chequear ese perfil. Entonces se hace el cálculo del AK. O sea, ya pasamos aquí a chequear esbeltez. Entonces hay dos condiciones. El pandeo paralelo al plano y el pandeo perpendicular al plano. Entonces aquí está el pandeo paralelo al plano y el perpendicular al plano. Entonces ahí se mira cómo esté orientada la columna. Entonces si pandea en el eje Y, se toma la inercia en Y. Y si pandea en el eje X, se toma la inercia en X. Y lo mismo los radios de giro que se toman. Entonces listo, para la columna GH, para el pandeo paralelo al plano. Entonces, pandea en el eje X, entonces se toma la inercia de la columna X. Y la inercia de las vigas siempre se toma la de X, que es la mayor. Entonces, listo, el G inferior se toma 1 porque es empotrado. Y el G superior sí depende esto es la inercia de la columna, o sea, la inercia en X de la columna. La longitud de la columna en pulgadas. Esta es la inercia de la viga y la longitud de la viga en pulgadas también. Y aquí me da un valor. Y aquí se mete en la fórmula del K dependiendo de qué tipo de pórtico se tenga. Si es desplazable o no desplazable. Entonces aquí en el sentido paralelo, como no hay nada que restrinja el movimiento lateral, entonces se toma como desplazable. Y en el sentido perpendicular al plano, como están estos apoyos aquí restringiendo el movimiento, estos empotramientos y eso, se toma como no desplazable. Entonces ahí depende el K que se use. Yo tengo por aquí esas fórmulas, me parece. Sí, aquí están los dos K. Cuando puede desplazarse y cuando no. Entonces listo, ahí se reemplaza en el K y se tiene el valor de K. Luego lo mismo para el pandeo perpendicular. Entonces ya no se toma la inercia en X, sino la inercia en Y porque pandea en Y la columna. Y la inercia de la viga sí sigue igual. Entonces el G inferior, como es empotrado, 1, y el G superior, entonces ese sí depende de las inercias de las vigas, de las columnas y de las longitudes. Y este factor gamma que se pone dependiendo si este tipo de apoyo es empotrado
o permite el giro acá. Entonces para la columna GH, como está empotrado en ambos lados, se toma 2. Entonces listo. Eh, Aquí se sacó el por 2 y el G. Y con esos 2G se saca el K del pórtico. Entonces listo, aquí dio 0,71. Entonces se pasa a chequear las esbelteces en ambas condiciones. Entonces la primera paralelo al plano y después perpendicular al plano. Entonces 1,58 es el primer K que dio acá. 1,58. Por la longitud de la columna en pulgadas, que esa sí se definió desde el principio. Sobre el radio de giro, aquí se toma en X, porque como pandea en X, inercia en X, radio de giro en X. Entonces este K da, esta esbeltez, KL sobre X, RX, da 71,23. Y la esbeltez 2, 0,71, que es este K que nos dio acá, por la longitud de la columna, que sí es la misma, sobre el radio de giro en Y. Entonces esa sí da 54,67. Se toma de las dos la mayor esbeltez. Entonces como es esta es la esbeltez que se toma para hallar la fuerza. Entonces listo, aquí esta es una fórmula, simplemente es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del acero sobre la esbeltez mayor. Entonces como esta fue la esbeltez mayor, esta es la que pone acá. Entonces se calcula y se compara con 0,44 FY. Entonces como es mayor que 0,44 FY, entonces pandea inelástico. Y depende si pandea inelástico o elástico, hay dos fórmulas para hallarlo. Aquí está esto. Entonces, cuando es mayor, inelástico, usa esta fórmula. Y cuando es menor, elástico, se usa esta fórmula. Entonces, aquí como dio inelástico, entonces se utiliza la segunda fórmula del exponente. Entonces, F crítico igual a 0,658 a la FY, que es 50, sobre el FE que nos dio aquí al principio, 5641, por el FY, que es 50. Sencillita esa fórmula. Eso da 34,5. Y con este F crítico es el que se halla la fuerza. Entonces Φ sub n 0,9 por este esfuerzo que acabamos de hallar por el área grosa de la sección, que ese lo da el catálogo. Entonces listo, aquí tenemos la fuerza y se halla el índice de sobreesfuerzo. Entonces el índice de sobreesfuerzo es la fuerza que debe soportar la columna dividido en la fuerza que soporta, y esta que dio al final. Entonces listo, da 58%, cumple. Si no hubiera cumplido, entonces se mira este F crítico que da y se va variando. Entonces, dependiendo de si está sobredimensionada o no, se cambia. Entonces, como aquí está sobredimensionada, porque es que está soportando un poco más de la mitad, el 58%. Lo ideal sería que llegara al 90-95%. Entonces, se puede bajar un poquito el F crítico. Entonces, aquí el primero que habíamos asumido era 20. Entonces lo podemos subir por ahí a 31. Entonces subiendo a 31 ya cambia el área grosa, se chequea otro perfil y vuelve otra vez lo mismo. Todo el K, la inercia, tan, esbeltez 1, esbeltez 2, tan. Y aquí ya nos da el valor, nos dio 95%. Entonces este es el perfil que se toma. Y listo.